Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase, entonces, ahí vamos, entonces, con la clase. Bueno, hoy vamos a continuar con sistemas basados en conocimiento y vamos a ver algunas cosas como es internamente un sistema basado en conocimiento, ¿ok? Y después vamos a ver una librería que se llama Experta. Bueno, entonces, empecemos. Los sistemas basados en conocimientos, SBC, representan un paso adelante de los sistemas en información convencionales que pretenden representar funciones cognitivas, que es básicamente lo que se pretende dentro de la ingeniería del conocimiento, por eso su nombre, que es prácticamente parte de lo que realiza un humano, que es parte de la cognición y tiene que ver con las funciones que trata de emular las máquinas y los software y corresponde a un área especial dentro de la inteligencia artificial y especialmente, como dice acá, las funciones cognitivas del ser humano como el aprendizaje y el razonamiento. ¿Ok? Entonces aquí podemos separar dos áreas, que es lo que se pretende aquí, el aprendizaje y el razonamiento. ¿Ok? Entonces son dos áreas que se tienen que cumplir y que tienen que ver con las funciones cognitivas. ¿Ok? Los sistemas basados en conocimiento surgen como una evolución del paradigma de programación a lo largo de la historia de la informática. En los primeros tiempos de la computación, los programas ante una petición de usuario típicamente producían una salida accediendo a datos almacenados en ficheros de formato, en, en algún formato en especial y de forma particular en cada aplicación. O sea que originalmente los datos estaban estructurados en ciertos formatos de datos, ¿ok? Que cada programa lo manejaba de forma diferente. ¿Ok? Y después aparecieron las bases de datos, donde básicamente se buscó la forma de estandarizar esta estructura de datos. ¿Ok? Y ahí aparecieron los famosos bases de datos relacionales, que es un poco el éxito eh, de la de los mecanismos de acceso a base de datos, ¿ok? O acceso a los datos. ¿Ok? Hay inclusive un montón de técnicas y metodologías, ¿ok? Inclusive hay base de datos orientadas a objetos, ¿ok? Pero las que más se utilizan son las relacionales. Bueno, y a partir de ahí evolucionaron diferentes fuentes de información, ¿ok? Entre ellas el Big Data, ¿okay? Y otros mecanismos como Data Lake y otros que básicamente hacen a este sistema, inclusive los sistemas híbridos, ¿okay? Que básicamente son bases de datos híbridas. Y aquí empezó también con las bases de datos, a que cada fabricante definía su modelo eh, de cómo manejar las bases de datos. Entonces aquí se rompió un poco el tema de la estandarización de bases de datos y de fuentes de datos. ¿Ok? Y lo que hay es básicamente dos mecanismos de acceso a bases de datos. Una es básicamente todos los datos que ingresan a un manejador de base de datos se convierte a cómo maneja la base de datos. ¿Ok? Entonces hay un trabajo previo de migración de datos. ¿Ok? Y esto tarda un tiempo en migrar esas bases de datos, pero una vez que están migradas, el acceso dentro de la misma plataforma es bastante rápido. ¿Ok? Y la otra es básicamente manejar varias bases de datos de forma independiente y cuando se va a usar, entonces ahí se convierte al, a la estructura que está usando actualmente. Entonces podemos tener una ensalada de base de datos, una ensalada de fuentes de información y eso
se utiliza de acuerdo a la fuente que se utiliza. ¿Ok? Son dos conceptos diferentes. Entonces, uno es migrar todo en una sola plataforma y otro es dejar en cada plataforma y cuando se va a utilizar y dependiendo de qué plataforma se va a trabajar, entonces se va a migrar porción de esa base de datos en forma temporal. ¿Ok? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ok? El acceso a base de datos, entonces, de forma unificada, como ven aquí, es bastante rápido y el acceso a base de datos eh, de forma dinámica en uno que es heterogéneo, entonces tarda más. Entonces, por aquí, si uno quiere rapidez, entonces no es el camino. ¿Ok? Pero la base de datos nativas en cada una de las aplicaciones hace que esto sea más independiente y puedan trabajar de forma independiente. ¿Ok? Y acá crea una dependencia exclusiva de una de ellas. ¿Ok? Entonces, si uno quiere una independencia, entonces este no es el camino y este otro es el camino. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer, eh, va a convenir uno u otro. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos los datos. Después tenemos las fuentes de información. Aquí esta base de datos se convirtió en información. Entonces, los datos se convierten en información y el último peldaño es cuando estos datos o estas informaciones adquieren un rol mucho más especial y una capacidad de abstracción mayor, donde los datos básicamente no son simplemente elementos, sino que constituyen un conocimiento. ¿Ok? Entonces, los datos adquieren un rol de conocimiento. ¿Ok? Y aquí empieza a haber un tipo de base de datos especiales, que es una base de datos de conocimiento, donde cada dato tiene una propiedad en particular y puede operar en alguna circunstancia. Vamos a ver eso. Enseguida vamos a ver cómo operan estos datos según su estructura misma y según el tipo de datos, la información que viene acarreada. Entonces, dentro de esos datos está algo que lo hace individualizable dentro de ese conjunto de información. Entonces adquiere un carácter de conocimiento. Es un poco abstracto de entender eso, ¿ok? Pero es como, más o menos es como la orientación de objeto, donde cada objeto tiene una propiedad. Y aquí también los datos tienen ciertas propiedades únicas y que nos permiten trabajar sobre eso. Entonces, vamos a ir viendo cómo se comporta esto. Básicamente los sistemas primitivos permitían que el acceso de los programas a los ficheros que se manejaban de forma independiente, ¿okay? Como vemos ahí, según lo que ya estuvimos viendo, ¿okay? Pero no tenía esa independencia de los datos. ¿Okay? Entonces, cada programa generaba su archivo y cada programa accedía a sus datos. Ahora, cuando yo quiero migrar esto a otro sistema, el trabajo es enorme, eh, porque tengo que crear otra estructura que es diferente a la que estoy usando. Entonces el trabajo es muy tedioso y perdía compatibilidad. ¿Ok? Cada usuario del sistema accedía solo a través de ese programa. ¿Ok? Entonces, si había un módulo, por ejemplo, de contabilidad o un módulo de compras, ventas, cada uno de ellos trabajaba sobre ficheros independientes. ¿Ok? Y básicamente era, si yo compraba otro software, se rompía totalmente porque su base de información es totalmente diferente entre uno y otro. ¿Okay? No hay ni forma de migrar esa información de forma rápida porque hay que construir básicamente una estructura nueva a nivel de programa, ¿okay? A nivel de fichero. Es un trabajo enorme. ¿Okay? No digo que es imposible, pero por lo menos desde el punto de vista práctico
es un trabajo bastante tedioso hacer eso. ¿Ok? Bueno, y después, básicamente después se crean los manejadores de base de datos, que son las bases de datos relacionales como tenemos hoy en día. ¿Ok? Y el acceso es universal, entonces tengo mi manejador de base de datos y mis programas que van a trabajar, uno o muchos programas, ¿ok? Pueden trabajar con los mismos datos. ¿Ok? Inclusive si me compro un nuevo sistema o genero un nuevo sistema, va a acceder a esa misma base de datos y va a poder trabajar. Y eso me va a permitir escalar. Me va a permitir escalar desde una base de datos pequeña hasta una base de datos grande o escalar en la cantidad de módulos y de información. ¿Ok? Entonces se estandariza ese trabajo y existe un manejador de base de datos. Y el usuario accede a los programas y los programas acceden a ese programa intermedio que es el manejador de base de datos. Y el manejador de base de datos es el que accede a los datos, vuelve a enviar al programa y luego al usuario. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí, sistema de datos primitivos, básicamente no es independiente. Se genera una cierta independencia con los sistemas de información tradicionales que acceden a manejadores de base de datos. Y aquí podemos cortar esto, ¿ok? Donde estos datos llegan básicamente a adquirir un nuevo estatus, básicamente de conocimiento. ¿Ok? Entonces cada dato adquiere un nuevo estatus de conocimiento. ¿Ok? Y aquí se genera básicamente la base de conocimiento. ¿Ok? ¿Y cómo se accede a esto? Es muy parecido al manejador de base de datos, solo que tiene esta forma de ver como ven aquí. En la interfaz de usuario, nuestro programa no accede directamente al manejador de base de datos, sino que accede a la base de conocimientos. Y en la base de conocimientos, entonces, dentro de esta base de conocimientos está toda esa información. ¿Ok? Y el usuario lo que hace es generar una petición de información. El motor de base de conocimientos accede a la base de datos tradicional y toma esa información y lo transfiere a la interfaz. ¿Ok? Pero también puede acceder a la base de conocimientos donde están las informaciones con conocimiento. Pero es básicamente este motor de conocimiento el que tiene esa inteligencia, o como dice acá, esa inferencia, que nos permiten tomar tanto en datos de información como del sistema de base de conocimiento. ¿Ok? Y la presenta al usuario a través de su interfaz. Entonces la interfaz sirve para consultar y el motor de inferencia entonces devuelve esa información. Aquí también un usuario experto, como ven aquí, que son los ingenieros básicamente y los expertos, se pueden comunicar con la base de conocimientos que está ahí. ¿Ok? Con la base de conocimientos que está ahí. ¿Y qué es lo que hace dentro de esa base de conocimientos? ¿Ok? Un experto carga información dentro de esa base de conocimiento. Por ejemplo, un médico alimenta esta base de conocimiento, ¿ok? Con información relevante de medicina. ¿Ok? Un arquitecto levanta esa información relevante para los arquitectos. ¿Ok? Y bueno, y los ingenieros también, los ingenieros de sistemas y otros. Entonces, aquí se carga la información y en esta interfaz se carga la información y en esta otra interfaz, entonces, el usuario utiliza esa información. Existen dos lugares de cargas o de interfaces. Entonces, ¿ok? Esta es la carga normal, ¿ok? Y esta es la consulta. ¿Ok? Entonces, están separados eso a través de interfaces que pueden ser diferentes o muy similares. ¿Ok? Pero, en fin, están separadas. ¿Ok?
Para que podamos tener ese rol de, de información, de datos a información, de información a conocimiento, entonces necesitamos básicamente una base de datos de conocimiento. En estos sistemas, los datos, que es la base de conocimiento, esta que está acá, se convierte en lo más importante y el código que los explota. Entonces, nuestra base de conocimiento es el elemento más importante y el motor de inferencia, ¿okay? Que vimos recién, que es este motor de inferencia que ven aquí. El código que lo explota es el motor de inferencia. Y se generaliza según los diferentes paradigmas, ¿okay? Según las diferentes eh, estrategias que se utilizan para el acceso a esos sistemas. Esta base de conocimiento la produce un usuario experto, que es quien carga esa información en los dominios. ¿Okay? Por ejemplo, si es un médico, dentro del dominio de medicina. ¿Okay? Si es arquitectura, dentro del dominio de diseño arquitectónico, por ejemplo. Si es ingeniero, etcétera. Entonces, ¿y quiénes son los encargados de cargar eso? A veces los mismos médicos, a veces los mismos profesionales, o a veces especiales, o a veces personas encargadas de la codificación o personas encargadas de alimentar esa base de conocimiento. Y generalmente son administrados por los ingenieros del conocimiento. Y eso entonces nos da diferentes tipos de acceso a la información y se llega a trabajar con los diseñadores y programadores para generar un sistema de base de conocimiento, para generar un sistema basado en conocimiento o un sistema experto. Entonces, que son los diferentes programadores de la interfaz o el propio motor de la interfaz. Sin embargo, el término sistema experto, que se refiere a un sistema, como ven ahí, entonces, que imita la actividad de un experto humano para resolver una determinada tarea en un dominio específico, es decir, una visión funcional del sistema. Entonces, un sistema experto es un sistema capaz de desarrollar un software o a veces una combinación de software y hardware que utiliza personas dentro de un área específica y por su relevancia bastante eh, especiales como que lo maneja un experto dentro de un área específica. Por ejemplo, un médico. ¿Okay? Entonces, un médico es el receptor de un sistema experto. ¿Okay? Y acá básicamente está todo el cúmulo de información que un médico pueda consultar. ¿Okay? Entonces, un médico hace una consulta a través de una interfaz y el sistema va a responder aquí dentro de la propia interfaz. Por ejemplo, un médico puede hacer ciertas consultas. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. ¿Okay? Llega una persona con 38 grados de temperatura. ¿Okay? Y básicamente eh, tiene síntomas que le afectan la respiración. Entonces se puede activar ciertos protocolos dentro del software y ahí te puede decir que tiene una gripe, que tiene una influenza, etcétera, que tiene COVID. Entonces genera cierto grado de, de información y esa información que, que dentro del sistema es un conocimiento. ¿Okay? Entonces genera información útil para un experto que es un médico. ¿Okay? Entonces la decisión que le corresponde en este caso al médico verificar si esa información es correcta o incorrecta. Entonces se puede validar eso y puede aceptar entonces eso mismo. ¿Okay? Entonces,
Lo importante aquí es que es una ayuda para un profesional. Entonces, esa consulta que se genera y esa respuesta son ayudas para un tipo de profesional, ¿ok? Dentro de una área específica. Entonces, aquí nos tendríamos que separar básicamente entre esto que es un conocimiento específico del problema, que es nuestra base de conocimientos, y una metodología para solucionar el problema, que es la máquina de inferencia. ¿Ok? Entonces, nuestra base de datos de conocimiento, que es esto que ven aquí, y nuestra metodología, básicamente es esto que vemos aquí. Entonces, una metodología para solucionar un problema en particular. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes opciones. Opción A, por ejemplo, o opción C, ¿ok? Por decirlo así. ¿Ok? Y esta es nuestra base de conocimiento. Para separar eso, entonces, tenemos que trabajar, ¿ok?, dentro de los sistemas basados en conocimiento. Es importante entender la relación entre un sistema tradicional y un sistema basado en conocimiento. Un sistema tradicional básicamente no presenta datos e informaciones, y un sistema en conocimiento nos presenta informaciones ya procesadas con cierto nivel de lógica que ya viene inmerso dentro de esa información, ¿ok? O un conjunto de reglas que nos permiten identificar ciertos patrones que de otra forma eh, no serían accesibles, ¿ok? Entonces, también hay unas restricciones, unos límites y unas reglas que son aplicados dentro de los sistemas basados en conocimiento. Entonces, el usuario representa el conocimiento y además debe definir cómo interacciona con el conocimiento previo y debe restablecer la secuencia de instrucciones de su procesamiento. O sea, aquí un usuario tradicional o un sistema tradicional presenta la información, pero el sistema o el usuario tiene que tener un proceso de convertir esa información en algo útil, ¿ok? O tiene que procesar esa información. En un sistema basado en conocimientos va un paso más adelante. Entonces el usuario experto define el conocimiento y el sistema lo integra directamente en una aplicación existente. Lo que se está cargando en una base de datos ya no son simplemente informaciones, sino una información cargada con ciertas características que reaccionan a diferentes eventos o a diferentes circunstancias que tienen este grado de información. ¿Ok? Entonces son datos más inteligentes que tienen la capacidad de reaccionar de acuerdo a ciertas reglas que se le imponen. ¿Ok? Bueno, dentro de esta área de desarrollo básicamente interactúan muchas disciplinas, entre ellas pueden haber más, ¿ok? Pueden haber más disciplinas que interactúan entre ellos: la arqueología, la medicina, las finanzas, química, aeronáutica, industria, agricultura, geología, por ejemplo. ¿Ok? Aquí pueden existir otras disciplinas que integran dentro del área de desarrollo de un sistema basado en conocimiento o un sistema experto. ¿Ok? En un sistema de cómputo capaz de simular la conducta inteligente de un experto humano, entonces corresponden a los sistemas expertos. ¿Ok? Y es un dominio específico y especializado. Aquí podemos subrayar un dominio específico y especializado, es decir, que va hasta el fondo. ¿Ok? Es una persona o un profesional que conoce a fondo un área en especial, ¿ok? Y esos son los que alimentan los sistemas expertos. Por lo tanto, entonces, nuestro sistema experto es un sistema especializado, ¿ok? Por ejemplo, existe, por ejemplo, una, una planilla electrónica que puede ser, por ejemplo, Excel,
que es de uso general, ¿ok? Pero existen planillas electrónicas que son especialmente útiles para el tema de estadísticas, por ejemplo, ¿ok? O un sistema de Power BI, que básicamente podemos decir que es un sistema basado en conocimiento que nos permite trabajar sobre los datos, ¿ok? No llega hasta ese punto, pero podemos suponer que sí, ¿ok? Donde básicamente tiene cierta inteligencia sobre esos datos, ¿ok? Más especializado y más específico, ¿ok? Para resolver problemas, ¿ok? De los sistemas de computación tenemos el hardware y el software. También tenemos las simulaciones, las conductas inteligentes y la parte de un experto, que es básicamente nuestro trabajo dentro de esta área, que es la fuente de pericia humana en el dominio específico que vamos a utilizar dentro de un sistema experto. Y el dominio limitado, que es específico y especializado. Entonces, el experto es quien carga la información, quien alimenta, y depende mucho del dominio en sí del profesional dentro de su área, ¿ok? Porque hay profesionales también de ciertos niveles y quienes pueden manejar ciertas áreas dentro de su campo, ¿ok? Y otras que no, ¿ok? Entonces, por eso dice la pericia humana en el dominio específico que le corresponde al experto, ¿ok? Y el dominio, dentro del dominio limitado, son específicos, especializados porque va hasta el fondo. ¿Ok? Acá tenemos lo general, ¿ok? Y acá tenemos lo específico, ¿ok? Entonces es más específico y especializado. Específico y especializado, ¿ok? Bueno, las características de los sistemas expertos, ¿ok? Pueden explicar su razonamiento y decisiones sugeridas, ¿ok? Como ya vimos en la clase pasada, los sistemas expertos tienen o deberían tener la capacidad de presentarnos cuando ustedes consultan o cuando cualquiera consulta. ¿Por qué llegó a ese resultado? Y el sistema tiene que desglosar. Punto uno, ok, llegué a este resultado porque considero estas cosas. Punto 2, llegué a este resultado porque considero estos como importantes. Punto 3, etcétera, ok. Entonces, tiene que tener la capacidad para explicar su razonamiento y decisiones sugeridas, ok. Y sugiero que apliques la metodología 1. ¿Ok? Te puede dar sugerencias, ¿ok? Entonces tiene un razonamiento y él te va analizando todo ese razonamiento. No solamente te presenta y te dice respuesta, utilizar metodología 1, ¿ok? Sino básicamente te debe presentar o hay que consultarle en cuáles son las posibilidades y te va a decir metodología 1 es tal cosa, tal cosa, tal cosa y se aplica en este caso para tal cosa. Metodología 2 es tal cosa y se aplica en este caso para tal cosa. Metodología 3, etcétera, ¿ok? Y puede decir, para tu trabajo o para tu proyecto, yo te sugiero la metodología 1. No es lo mismo que te diga utilizar metodología 1 y vos no sabes por qué. ¿Y por qué esto es importante? Porque las decisiones siempre es la de un humano. ¿Ok? O sea, la decisión de hacer un cálculo para una estructura de un edificio, te puedes explicar esto, ¿ok? Y te puede sugerir esta opción, ¿ok? Pero es siempre un humano que toma la decisión. Entonces, basado en la experiencia de una persona, entonces le sugirió el formato del enfoque 1, pero la persona tomó el enfoque 3. ¿Ok? O bien podría haber tomado el 1, ¿ok? Pero no sabía por qué. Si es que solamente da una respuesta, entonces no vas a saber por qué tomó el enfoque 1. ¿Ok? Y acá lo importante es que te dé ciertas pistas para que una persona pueda elegir o el 1 o el 2 o el 3 y queda bajo la responsabilidad
de quien hace el trabajo o de quien decida hacer el trabajo, entonces tomar cada una de las metodologías que están aquí. Esto es importantísimo. Imagínense que un ingeniero calculista tiene que eh, hacer ciertos cálculos para una estructura del edificio, ¿ok? Y el edificio se cae. Y esta persona puede argumentar, yo utilicé un sistema experto y el sistema experto me sugirió aplicar la metodología 1, ¿ok? Y se cae todo el edificio, ¿ok? Se derrumba, ¿ok? Y le va a culpar a un software, ¿ok? Para que esto no ocurra, entonces el software tiene que tener la capacidad de, de definir ciertas posibilidades y de seleccionar una de ellas y explicar el porqué. Explicar el porqué. Pero eso no exime la responsabilidad del ingeniero frente a la obra, ¿ok? Entonces, los sistemas expertos nos ayudan dentro de nuestro proceso de trabajo, pero siempre la responsabilidad es de quien realiza el trabajo, ¿ok? Entonces aquí básicamente dice decisiones sugeridas, ¿ok? Nos presentan sugerencias, ¿ok? Y explica ese razonamiento de por qué llegó a, a hacer ese trabajo, ¿ok? Esto es muy importante que los sistemas expertos tengan, ¿ok? Para que garantice el trabajo del experto y, y para que pueda mostrar cuáles son las tomas de decisiones que ha sugerido y cuáles eh, ha seleccionado el profesional. Okay, bueno, continuamos. Puede mostrar comportamiento inteligente. Entonces aquí te dice, para tu caso te conviene esta opción. Okay. Entonces tiene un comportamiento inteligente. Puede obtener conclusiones relacionadas con relaciones complejas. Okay. Y después le puedes preguntar, ¿qué pasa si utilizo el 1 y el 3 combinadas? Okay. Quiero usar la metodología 1 y las 3 combinadas y te va a sugerir y te va a explicar un razonamiento complejo y va a obtener esas relaciones entre el 1 y el 3 y va a dar una sugerencia. Okay. Puede proporcionar conocimientos acumulados. Entonces, si funcionó el 1 y el 3, luego se puede cargar esa información dentro de la base de datos de conocimiento y decir que se pueden mezclar los procedimientos del 1 y el 3. Y eso le puede ayudar a otro profesional en el futuro que le permita a seleccionar entre el 1 y el 3 como trabajos válidos. ¿Okay? Entonces, el 1 y el 3 son recomendados. ¿Okay? Es decir, que aquí se incrementa el conocimiento. ¿Okay? Mayor información para un profesional. ¿Okay? Puede hacer frente a incertidumbre. ¿Okay? Si el ingeniero no tiene experiencia o desconoce ciertos factores que hacen dentro de la construcción, ¿okay? Entonces va a alimentar al software con la información que tiene, ¿okay? Que para él es una incertidumbre, ¿okay? Y en ese grado de incertidumbre el sistema debe ser capaz igual de tener capacidad de ofrecer información, ¿okay? Y aquí podemos darle no 100% de confiabilidad, sino un 95% de confiabilidad, porque tenemos básicamente una incertidumbre de 5%. Es decir, que no tengo todo el conocimiento de cómo encarar mi trabajo o básicamente la hora. ¿Okay? Entonces, existe un 5% de incertidumbre que afecta al 95% de esa confiabilidad. ¿Okay? Entonces, puede hacer frente a ciertas cuestiones de incertidumbre. ¿Okay?
Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Que vamos a ir viendo en otras clases, ¿ok? Básicamente aquí tenemos un funcionamiento de un lenguaje basado con reglas y es un sistema basado en conocimiento. Vamos a analizar esto. Básicamente vamos a plantar lechugas, ¿ok? Y vamos a analizar las condiciones necesarias para que estas lechugas crezcan fuertes y sanas, ¿ok? Fuertes y sanas. Y aquí se plantea básicamente el concepto de conocimiento. Y básicamente los datos aquí adquieren un nivel mayor de inteligencia, ¿ok? A estos datos se denominan facts o hechos. En español sería hechos. Estos datos son hechos, ¿ok? Que son básicamente predicados generalmente con un valor eh, verdadero, ¿ok? Generalmente, ¿ok? Y luego se le aplica otras restricciones que son las reglas, ¿ok? Las reglas. Entonces se le aplica unas reglas a ese conjunto de información. Entonces los hechos son informaciones y las reglas son restricciones a estos hechos. Entonces fíjense aquí, ¿qué va a suceder? Que va a llover sobre las plantaciones de lechugas. ¿Ok? Entonces, lo que pretendemos es que estas lechugas crezcan grandes. ¿Ok? Entonces, si se planta lechuga y llueve sobre las plantaciones de lechuga, entonces, sí, entonces las lechugas van a crecer grandes. ¿Ok? Entonces, si tienen la cantidad de humedad necesaria y la cantidad de nutrientes necesarios, entonces estas lechugas van a crecer fuerte. Y acá ven, voy a cambiar de color para hacer notar eso. Ok. Si las plantas, si plantas lechugas y llueve sobre las plantaciones de lechugas, ok, entonces las lechugas crecen grandes. ¿Ok? Se plantas lechugas son los hechos o los datos. Y hay una conjunción lógica. Dice, llueve sobre las plantas de lechuga que son también hechos. ¿Ok? Porque si no llueve o si no regamos estas plantas, entonces no van a crecer grandes. Y se le aplica una regla, entonces, que modifican los hechos. Entonces las lechugas crecen grandes. Las lechugas crecen grandes son las reglas que tenemos, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. ¿Ok? En este caso son reglas positivas, en el sentido que si se cumple esta condición de hechos, de que se planten las lechugas, entonces, y que lluevan, ¿ok? Entonces la regla dice que las lechugas van a crecer grandes. Y son los que modifican los hechos. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente se necesitan de hechos, que son datos, más reglas, y esto operan otra vez modificando los hechos, ¿ok? O actúan sobre los hechos, ¿ok? Generalmente actúan sobre los hechos y dependiendo de eso van a actuar. Ejemplo, otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Tenemos un tanque con aceite, ¿ok? Un tanque con aceite. Tenemos un tanque con aceite, ¿ok? Y tengo entonces aceite, que es un hecho, ¿ok? Y tengo otro hecho que es el calor. Entonces,
voy a calentar el aceite aquí. Voy a prender fuego aquí y voy a calentar ese aceite. Entonces tengo dos hechos, aceite y calor, ¿ok? Y voy a aplicar una regla, ¿ok? Voy a aplicar una regla, ¿ok? Entonces, al aplicar esta regla, ¿ok? Voy a poder operar sobre ellos. Bueno, aquí, entonces, básicamente tenemos entonces estos dos, que son nuestros hechos o facts, ¿ok? Y aquí se le aplica una restricción o una regla. Una regla puede ser, por ejemplo, cuando se le aplica calor y cuando el aceite llega a 50 grados Celsius. ¿Ok? Entonces se activa una alarma. ¿Ok? Una alarma. ¿Ok? Entonces se activa una alarma. Se le aplica reglas. Así funcionan estos sistemas basados en conocimientos o en expertos. Generalmente se lo hace de esta forma porque se dan cuenta que es más fácil trabajar de esta forma, porque si no tienen que tener un montón de sí, si no, y cambia algunas circunstancias y tienen que cambiar todo el conjunto de sí, si no que tiene el sistema, ¿ok? Que puede ser de una gran cantidad. Entonces aquí básicamente solo van a definir nuevas reglas o cambiar ciertas reglas y el sistema se va a comportar de forma predecible. Por eso se trabaja de esta forma y no en un lenguaje normal con reglas, que básicamente aquí se aprovechan las reglas que afectan a estos datos, ¿ok? Que tienen ciertos comportamientos, se aplican esas reglas y así entonces funciona el sistema basado en reglas. Es una forma de programar mucho más eficiente para este tipo de conjunto de datos. ¿Ok? Bueno, entonces hay un ejemplo, básicamente, que en un lenguaje que se llamaba Lisp, que ya vimos en la clase pasada, y a partir de este lenguaje se crean varios lenguajes. Uno de ellos es el CLIPS, que fue creado en la NASA en un sistema basado en conocimiento y es posible incluir parte del funcionamiento de CLIPS también en el lenguaje Python a través de una librería que se denominó PyNote, que es básicamente una librería de conocimientos, del inglés conocimiento, que está basado en conocimiento. Actualmente esta librería se denomina Experta, ¿ok? Y no hay mucha documentación en español, pero en lo de PyNote sí, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde básicamente podemos ver en ese funcionamiento de cómo está creado eso, ¿ok? Que yo les voy a mostrar directamente en el Google Colab, ¿ok? Y hasta acá entonces nuestra clase de hoy, ¿ok? Y tienen ahí un montón de informaciones dentro de la plataforma que pueden aprovechar, ¿ok? Informaciones referentes a este tema, ¿ok? Pero esta es la parte central de la información. ¿Ok? Y tiene básicamente la misma información y luego un cuestionario que no tiene puntajes para poder realizar retroalimentación de la materia. Eso tienen ahí y tienen un formato bastante interesante para poder hacerlo de forma dinámica y divertida. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a compartir o me voy al Google Colab directo. ¿Ok? Voy a compartir eso. Bueno, aquí voy a ubicarme mejor para mostrar esto. ¿Ok? Bueno, básicamente se instala una librería que se llama Experta. ¿Ok? Install Experta dentro del Python. ¿Ok? Y ocurre todo el proceso de instalación de esa librería. Luego, una vez ya instalada, vamos a importar. Y aquí vamos a importar eso. Y se importa esta librería. ¿Ok? En este caso, lo primero que deberíamos hacer es esto que ven aquí. Y se va a instalar esta librería. Una vez instalada eso, vamos a llamar a la librería.
y vamos a escribir from random import, vamos a elegir choice y vamos a elegir la parte de experta. Okay. Y bueno, y eso es la segunda parte que viene, amor, si ya se instaló todo. Okay. Acá tenemos el error de la dependencia porque evidentemente ya cambió de versión. Okay. Pero les muestro así directamente para que vean que está instalado. Okay. Luego hay que ejecutar eso aquí. Vamos a tener problemas porque ya cambió la versión. Okay. Esto yo quité cuando del ejemplo de PyNow. Okay. Es el mismo ejemplo. Okay. Pero aquí tenemos que ver la versión actual de experta. Okay. Vamos a tener otras clases de esta. Esta es como una introductoria. Okay. Bueno, entonces aquí vamos a usar eso. Instalamos esa librería. Okay. Y acá definimos una clase donde básicamente va a ser un semáforo y le vamos a pasar los facts, que básicamente le dije que son los hechos. Y vamos a tener un robot que está en el medio de la calle queriendo cruzar el semáforo. Okay. Y básicamente los colores que acepta el semáforo son green, red, green, blue. Okay. O sea, rojo, amarillo, yellow, quiero decir, y blue, digo, y green, okay, o sea, sería rojo, amarillo y verde, okay, que son los tradicionales para, eh, para los semáforos acá del light. Okay. Y bueno, y el robot, dependiendo del color que sea, si es verde, entonces va a imprimir caminando. Si es rojo, entonces va a parar. Y si es amarillo, va a prestar atención. Okay. Because it's white and like it's in. Okay. Lo que les quiero mostrar es que básicamente se definen reglas aplicadas a esos facts, okay, a los hechos. Okay. Este lenguaje experta lo que hace es activar una alarma. Por eso básicamente quería indicar eso. Okay. Entonces, activa un evento cuando ocurre algo. Entonces, aquí cuando es verde el semáforo, entonces activa el evento para que pueda caminar. Cuando es rojo, entonces para que pueda parar. Así funciona esta librería experta. ¿Okay? Y dependiendo del color, entonces el semáforo puede ser de forma aleatoria cualquiera de estos colores: green, yellow, blink, yellow y red. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se coloca dentro del semáforo. ¿Okay? Y son los facts o los hechos. Y lo que actúa la librería básicamente es sobre este conjunto de reglas, que son eventos, activa eventos. Para el sistema de experta, lo que activa son eventos, ¿okay? A través de esas reglas. ¿Okay? Así funciona este. Cuando veamos el prolog hace de forma diferente. ¿Okay? El prolog lo que hace básicamente es buscar un hecho en particular dentro de su base de conocimientos. ¿Okay? Y aquí, dentro de esa base de conocimientos experta, lo que hace es buscar cuando ocurre un evento. Dos lenguajes diferentes, pero que hacen casi la misma cosa. O sea, funcionan con hechos y reglas, pero cada uno hace de forma diferente. ¿Okay? Eso es lo que quería comentarles en la clase de hoy. ¿Okay? Que tienen ahí para poder trabajar sobre eso. Ahora voy a irme un poco a mi presentación y les voy a levantar un archivo más, pero esto es para que puedan tener nada más que información. ¿Okay? Bueno, básicamente aquí lo que quiero mostrar es los lenguajes que se utilizan en sistemas basados en conocimiento y algunos paradigmas. ¿Okay? Los sistemas tradicionales básicamente tenían solamente
manejo de datos rígidos. ¿Ok? Es una información adicional lo que le estoy pasando. ¿Ok? Entonces aquí tenía sistemas y formatos rígidos. Después tenemos los sistemas de base de datos convencionales, que ya conocemos todos, que son las bases de datos relacionales generalmente. Y por último tenemos lo que ya vimos, que son los sistemas que tienen base de conocimiento y representan funciones cognitivas de aprendizaje y razonamiento, como un repaso a lo que estábamos viendo. Entonces, SBC es un conocimiento más importante que el código. ¿Ok? Entonces, ese conjunto de hechos y reglas básicamente suplanta a la codificación tradicional. ¿Ok? Entonces, para ciertos tipos de algoritmos, esto es lo que se puede aplicar. ¿Ok? Generalmente, eh, cuando son tipos recetas o la parte lógica, esta es la forma como tendríamos que enfocar para no tener tantos if dentro de nuestro sistema. Bueno, entonces tenemos que una base de conocimiento es el saber, donde tienen reglas y hechos creados por un ingeniero de conocimiento. Un motor de inferencia, que es el pensar, que tienen algoritmos que le aplican esas reglas. ¿Ok? Entonces, tengo una base de datos, estos hechos y estas reglas, y el motor de inferencia es la parte que va a pensar y tiene ciertos algoritmos que van a activar las reglas según los hechos, o los hechos se van a activar según las reglas que se definan. ¿Ok? Y hay una interfaz de usuario que es la comunicación hombre-máquina. ¿Ok? Las herramientas que se pueden usar, lenguajes en sí que se pueden usar, es el CLIPS, que básicamente fue realizado en la NASA y está basado en el lenguaje Lisp que vimos en la clase pasada. Y es ideal este sistema de CLIPS para los sistemas basados en reglas, que es justamente el que le estábamos mostrando en el ejemplo. El sistema experta, que antes se llamaba PyNode, es básicamente un puente, como ven acá, hacia el futuro y permite usar la lógica de Eclipse dentro de Python. ¿Ok? Entonces es una librería de Python denominada experta que tiene funciones del lenguaje Eclipse y es accesible a través de Python. Cuando veamos básicamente el lenguaje Eclipse así de forma directa, eh, tiene casi la misma estructura, ¿ok? Y van a darse cuenta que aplica casi de la misma forma, ¿ok? Y casi, inclusive casi la misma sintaxis, ¿ok? Pero acuérdense que Experta es una librería dentro de Python y el lenguaje Eclipse es un lenguaje de forma independiente, ¿ok? Entonces, para no olvidarnos de que existe Eclipse, entonces tenemos una librería experta que también hace lo mismo. Así como una librería de Prolog que tiene funciones de Prolog que se puede usar dentro de Python. También tenemos entornos independientes de Prolog. ¿Ok? Lo que pasa es que Python está tomando las herramientas más útiles de diferentes tipos de lenguajes. ¿Ok? En este caso, la denominada experta o antes llamada PyNode. Y Prolog, que es una programación basada en predicados, ¿ok? Que básicamente tiene hechos y reglas, así como experta tiene hechos y reglas. ¿Ok? Estos lenguajes no siguen una secuencia lineal, sino que relacionan datos. ¿Ok? Entonces no es directamente accesible a esos datos, sino que directamente tienen que tener una reacción, como dice acá, o reglas, ¿ok? Para poder trabajarse. Acá tiene una comparativa de paradigmas. Clips básicamente tiene reglas de producción. Sus elementos más importantes dentro de ese lenguaje son estas reglas de producción, independientemente de la plataforma que se utilice. Y es extremadamente rápido probado en el espacio. ¿Ok? Porque básicamente es un lenguaje que se utilizaba en la NASA. ¿Ok? Y es un lenguaje bastante rápido en la producción de reacciones con respecto a sus reglas. ¿Ok? El Prolog es muy parecido, ¿ok? Solo que aquí activa las reglas, ¿ok? Y acá activa esas reglas, ¿ok?
Y acá lo que hace es consultas a esa base de conocimientos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el Prolog. Y aquí lo más importante del Prolog es su lógica, la lógica de predicado. ¿Ok? También es multiplataforma y es excelente para consultas complejas y base de datos lógica. Entonces aquí se enfatiza la parte lógica en sí y acá se enfatiza el evento o reacción que genera esas reglas. ¿Ok? Y bueno, y por eso esta es más rápida y esta es más lenta. ¿Ok? Esta es más lenta. ¿Ok? Esta es más lenta porque básicamente los dos tienen árboles de decisiones aquí dentro de este sistema, árboles binarios aquí, donde básicamente en este sistema básicamente lo que va a hacer es analizar esas reglas a partir de esta que tiene una estructura tipo, eh, va a tener una estructura tipo, Clips tiene una estructura tipo Lisp, ¿okay? Porque está basado en parte de su funcionamiento. Entonces por eso también tienen eh, esta estructura de tipo árbol. ¿Okay? Y bueno, al tener esta estructura de tipo árbol, entonces va también a ser muy parecido internamente a eso. Y lo que hace Prolog, al contrario de lo que hace Clips, es básicamente también generar el árbol, pero lo que hace aquí es recorrer. Y lo que va a hacer aquí, ese recorrido, es buscar una información. Si encuentra, entonces devuelve verdadero, y si no encuentra, devuelve falso. Esa es la función del lenguaje Prolog, ¿okay? Devolver valores entre verdaderos y falsos. ¿Okay? Entonces, el recorrido que hace eh, el Prolog básicamente utiliza mucho el backtracking, que es básicamente bajar la estructura del árbol y luego volver a subir. Entonces, es como el recorrido de fuerza bruta, de hecho, recorre luego de forma de fuerza bruta, entonces recorre todos los elementos hasta que llegue al último elemento. Esto lo hace extremadamente lento y en cambio el recorrido que tienen estos elementos dentro del lenguaje Lisp es básicamente hacer un cálculo. Cuando hace todo el cálculo ya no va a recorrer. Entonces tiene esta dirección su recorrido y no hace falta que vuelva a subir. ¿Okay? O sea, solamente va a utilizar lo que necesita. ¿Okay? Este recorrido es más rápido, por eso ven acá que es más rápido. Y el Prolog, por lo tanto, es más lento. ¿Okay? Y bueno, y es eso, ¿ok? Los tres manejan tipo árboles. Lisp, lenguaje Lisp, Clips y Prolog, por ser lenguajes declarativos, todos manejan estructuras de árboles de forma interna. ¿Ok? Y de entre ellas, la más lenta es la que produce estos predicados lógicos, porque su recorrido es hasta el último elemento para verificar si el valor es verdadero o falso. ¿Ok? Y experta básicamente está orientada a cómo funciona el lenguaje Eclipse. ¿Okay? Está basado también en objetos y reglas. Y, y esto en vez de funcionar de forma independiente, funciona como un apartado de Python. ¿Okay? Y la integración total de la inteligencia artificial moderna con estas librerías Scikit-learn y Pandas, que básicamente son las que utilizan redes neuronales, y aprendizaje automático con estas tradicionales que son las expertas. Exactamente aquí se unen, es el punto de cruce entre un sistema tradicional y uno de redes neuronales. ¿Okay? Este es el punto donde se cruza. Cuando ustedes utilizan una librería experta y, y alguna librería de aprendizaje automático como scikit-learn. ¿Okay? Es el punto donde pueden encontrarse. O pueden utilizar la librería TensorFlow de Google. ¿Okay? ¿Okay? Entonces aquí tienen básicamente la parte nueva, que es la de redes neuronales, ¿okay? Y la parte tradicional, que es la parte lógica. ¿Okay?
Bueno, entonces aquí pueden unir eso. Bueno, y es bastante interesante cómo se forma eh, ese razonamiento entre el motor de inferencia. Básicamente tenemos hechos. Se planta una lechuga y llueve sobre esa plantación. Es lo que vamos a tener y se utiliza una función lógica AND. Entonces, básicamente aquí vamos a aplicar reglas. Si hecho 1 y hecho 2, entonces se genera un resultado, un evento o una alarma, ¿ok? Y acá ven cómo en español tenemos eso mismo. Si tenemos hecho 1 y está la conjunción hecho 1 y hecho 2, entonces resultado sería, si planta una lechuga y llueve sobre la plantación, entonces tenemos básicamente que las lechugas crecen grandes o enormes, ¿ok? Entonces, este es el resultado. El resultado es el crecimiento óptimo. Este resultado se convierte en un nuevo hecho. ¿Ok? Entonces, el sistema va a aprender que si se planta lechuga y llueve, entonces probablemente las lechugas van a crecer grandes. Entonces, ahora ya tengo hecho 1, hecho 2, que eran mis hechos originales. Y ahora ya tengo un nuevo hecho que es hecho 3. Entonces se incrementa esa información dentro de esta base de conocimiento. ¿Ok? Siempre y cuando el sistema en sí permita incrementar. Porque hay veces que no. Siempre no se incrementa, ¿ok? Pero hay veces que sí se incrementa. ¿Ok? Primero va a depender de la forma como está programada y de cuál es la herramienta que se utiliza, ¿ok? Para que se pueda incrementar ese. ¿Y en qué campo se puede utilizar los sistemas expertos? Por ejemplo, en medicina, en geología, aeronáutica, finanzas. Dentro del, eh, dentro del foro, dentro del foro van a darse cuenta que justo había preguntado esto, en qué se puede usar un sistema basado en conocimiento y un sistema experto. Entonces aquí tienen ejemplos que pueden utilizar para responder al foro. ¿Ok? Bueno. ¿Y cuál es el rol del ingeniero de conocimiento? ¿Ok? Básicamente es administrar todo el proceso de la generación de sistemas basados en conocimiento y la de un sistema experto. ¿Ok? Gerenciar todo ese proceso. Bueno, y ahí entonces, como punto final, entonces tenemos que no solo se programa en estos sistemas, sino que más bien se extrae y modela la sabiduría humana, porque es conocimiento lo que se utiliza aquí. Y los sistemas basados en conocimiento también permiten manejar en incertidumbres, algo que un software tradicional no puede hacer. Estos manejos de incertidumbres son útiles dentro de un sistema experto y dentro de un sistema basado en conocimiento con información mínima que se puede introducir dentro del sistema. El sistema ya es capaz de generar un resultado. Entonces, el manejo de incertidumbre también. Hay casos que las redes neuronales también ofrecen eh, información para los grados de incertidumbre. Y bueno, ahí termina entonces nuestra clase, ¿ok? Y vamos a ir entrando con otros ejemplos luego de sistemas basados en conocimientos. Y luego también ya vamos a entrar con el tema de ciencia de datos y la parte de redes neuronales. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase entonces y muchas gracias.